Como primer paso nos muestran el planteamiento del problema, el cual tenemos que leer y analizar para posteriormente responder lo que se solicita de manera correcta. Vamos a leer. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Ya aquí ya nos está dando una buena observación. El cartón mide 80 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a B por H. Aquí ya nos está dando la fórmula para obtener la superficie de un rectángulo, que es multiplicar la base por la altura. Abajo podemos observar el cartón rectangular con las medidas correspondientes. Ahora están los problemas. Si tienes 5 rectángulos, debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 60 menos 2X. Aquí ya nos están dando el ejemplo de la expresión algebraica de la superficie 1. Vemos que es X porque es la base y la fórmula es base por altura, y la altura es 60 menos 2X. ¿Por qué menos 2X? Porque se le están restando los dos cuadrados que se van a recortar. Entonces queda así. Podemos observar que para ese 2 es exactamente la misma expresión. Ahora nos dice, si esa es la expresión algebraica para ese 1, ahora anota las otras 4 superficies. Pues para ese 2 es la misma expresión algebraica, X por 60 menos 2X, y para ese 3 podemos ver que cambian porque ahora es 80 centímetros, solo se sustituyen los números. Podemos ver que ese 4 es lo mismo, X por 80 menos 2X, y ese 5 cambia porque la base es 80 menos 2X y la altura es 60 menos 2X. Igual tenemos que recordar que se tienen que restar los cuadrados que se van a recortar para formar el rectángulo. Ahora, punto número 2. Escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Ahora vamos a sumar la superficie 1, la superficie 2, la superficie 3, la superficie 4 y la superficie 5. Y la expresión algebraica queda de la manera en la que está escrita. S es igual a X por 60 menos 2X más X por 60 menos 2X más X por 80 menos 2X más X por 80 menos 2X más 80 menos 2X por 60 menos 2X. Esa es la expresión algebraica larga sin reducir términos semejantes, es la suma total. Ahora vamos a empezar a reducir términos semejantes. Podemos ver que las X están multiplicando al binomio 60 menos 2X y al binomio 80 menos 2X. Y se multiplican entre sí los binomios 80 menos 2X por 60 menos 2X y queda la expresión algebraica correspondiente. Podemos ver que se multiplica el 2 por los binomios que tienen exponente cuadrático. ¿Pero por qué cuadrático? Porque una literal está elevada pues al cuadrado. Queda la expresión
S es igual a 120x menos 4x al cuadrado más 160x menos 4x al cuadrado más 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. Podemos ver que se pueden eliminar el 120x, el 160x y el menos 280x porque se eliminan los. Son términos semejantes por la literal. Y menos 4x al cuadrado más 4x al cuadrado también se eliminan. Nos queda la siguiente expresión. S es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Esa es la expresión algebraica, la superficie total, ya reducidos los términos. Ahora nos dice, para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura es X. Número 3. Escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Pues para obtener el volumen nos está diciendo que se multiplica la superficie de la base por la altura. Y la superficie es S5 por X. Pero la expresión algebraica de S5 es 80 menos 2X por 60 menos 2X por la altura, que sería X. Y resolviendo las operaciones correspondientes quedaría B es igual a 4X al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Ahora, número 4. ¿Cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Bueno, pues primero tenemos que escribir la expresión algebraica para obtener el volumen, que es la que obtuvimos en el número 3. B es igual a 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Pero nos pide que la altura sea de 7 centímetros. Nos pide el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros. Lo que tenemos que hacer es sustituir las x que aparecen en la expresión algebraica, sustituirlas por el 7. Y quedaría B es igual a 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7. Lo que se hace a continuación es elevar al cubo en el primer término, al cuadrado y de forma lineal. Y queda 4 por 343 menos 280 por 49 más 33.600. Se hacen las multiplicaciones correspondientes y nos da B es igual a 1372 menos 13.720 más 33.600. Hacemos las operaciones correspondientes y nos da un total de 21.252. Y ese es el volumen de la caja, 21.252 centímetros cúbicos. Punto número 5. ¿Cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Para responder este inciso necesitamos retomar la expresión algebraica de la superficie de la caja que obtuvimos en el inciso número 2, la cual es S es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Pero en el inciso nos piden que la altura sea de 4 centímetros, entonces vamos a sustituir las x por 4. Quedaría S es igual a 4 por 4 al cuadrado más 4800.
se eleva al cuadrado el 4 y sería 4 por 4, 16, entonces quedaría S es igual a menos 4 por 16 más 4800. Ahora vemos que se tiene que multiplicar el 4 por el 16 y nos da 64. Pero el 4 es negativo y el 16 es positivo, entonces menos por más da menos. Y el más 4800 se queda tal y como está. Ahora se hacen las operaciones correspondientes y nos da un total de 4736 centímetros cúbicos. Y ese es el resultado. Y es la superficie de la caja. Ahora, número 6. Si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Ahora aquí nos está pidiendo que la superficie de la caja sea de 1000. Entonces, se pone superficie total es igual a 1000 y se pone la expresión algebraica de la superficie total, que es menos 4x al cuadrado más 4800. Y se hace de la siguiente manera: 1000 es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Se deja el término algebraico del lado izquierdo y los números del lado derecho. Recordemos que el 1000 pasa como menos porque en el lado izquierdo estaba como positivo. Entonces nos queda 4x al cuadrado es igual a 4800 menos 1000. Se hace la operación 4800 menos 1000 y nos queda 3800. Entonces es 4x al cuadrado menos 3800. Ahora, para despejar y eliminar el 4 que está junto a x al cuadrado, se está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces quedaría x al cuadrado es igual a 3800 entre 4. Al hacer la división nos da 950, entonces x al cuadrado mide 950. Pero x está al cuadrado. Entonces la operación inversa de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada del número. Al sacar la raíz cuadrada de 950 nos da 30.82 centímetros y esa es lo que vale x. X es igual a 30.82 centímetros. Punto número 7. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, ¿cuál es la superficie total y el volumen de la caja? Calcular la superficie total y el volumen de la caja. Aquí nos piden que calculemos la superficie total y el volumen de la caja. Entonces se escribe la expresión algebraica de la superficie, que es S es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Pero en lugar de x nos dice que la altura va a medir 0 centímetros. Entonces se sustituye la x por el 0 y queda menos 4 por 0 al cuadrado más 4800. Ahora se eleva el 0 al cuadrado y queda 0 porque 0 por 0 pues es 0 y queda S es igual a menos 4 por 0 más 4800. Ahora el 0 se multiplica por el menos 4 y queda 0 más 4800. Entonces es S es igual a 0 más 4800, queda 4800 y eso es lo que mide la superficie total, 4800. Ahora vamos con el volumen. Escribimos la expresión algebraica para obtener el volumen y es 4x
al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Aquí vamos a elevar primero el cubo se eleva el cubo, después al cuadrado y después de manera lineal. Pero aquí recordamos que pues todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces quedaría b es igual a 4 por 0 menos 280 por 0 más 0. Y quedaría b es igual a 0 menos 0 más 0. Y pues nos da 0. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí no tiene volumen, no hay volumen, no tiene volumen la caja. Punto número 8. Considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Aquí nos está diciendo que va a tener la caja una altura de 2 centímetros, nos están dando los precios de del forro para la base y del forro para las paredes laterales. Nos piden calcular cuánto se gastará de dinero en forrar todo el interior de la caja. Tenemos todas las superficies de las laterales con S1, S2, S3 y S4 y el forro de la base es de superficie S5. Escribimos las superficies, las 5, con las expresiones algebraicas que teníamos desde el inciso primero. Ahora para la superficie 1 pues queda x por 60 menos 2x, para la superficie 2 queda x por 60 menos 2x, para la superficie 3 queda x por 80 menos 2x, para la superficie 4 queda x por 80 menos 2x, para la superficie 5 queda 80 menos 2x por 60 menos 2x. Procedemos a sustituir la x por el coeficiente 2, que es lo que nos dice que está midiendo la altura. Sustituimos entonces en la superficie 1, sustituimos la x y quedaría 2 por 60 menos 2 por, ya no es por x, es por 2. En la superficie 2 es 2 por 60 menos 2 por 2, no es por x, ya es por 2. En la superficie 3 es 2 por 80 menos 2 por 2. En la superficie 4 es 2 por 80 menos 2 por 2. En la superficie 5 es 80 menos 2 por 2 y 60 menos 2 por 2. Sustituimos la x en las 5 superficies. Ahora hacemos la multiplicación de 2 por 2. En la superficie 1 sería 2 por 60 menos 2 por 2 es 4. En la superficie 2 sería 2 por 60 menos 2 por 2 es 4. En la superficie 3 queda 2 por 80 menos 2 por 2 es 4. Y en la superficie 4 queda 2 por 80 menos 2 por 2, 4. En la superficie 5 queda 80 menos 2 por 2, 4. Y 60 menos 2 por 2 es 4. Ahora ya tenemos que ya multiplicamos el por 2. Ahora hacemos la resta. En la superficie 1 es 2 por 60 menos 4. Restamos 4 60 y nos da 56. Es 2 por 56. En la superficie 2 vemos que también se le restan
4 y nos da 56, 2 por 56. En la superficie 3 vemos que al 80 se le restan 4 y nos da 76. Entonces es 2 por 76. En la superficie 4 vemos que también es 80, se le restan 4 y da 76, 2 por 76. En la superficie 5, 80 menos 4 da 76 y 60 menos 4 da 56. Ahora multiplicamos. 2 por 56 nos da 112. En la superficie 2, 2 por 56 nos da 112. Pasamos a la superficie 3 y nos da 2 por 76, 152. En la superficie 4, 2 por 76, 152. Y en la superficie 5, 76 por 56 da 4256. Ya, ahora ya tenemos la medida. Dice, ahora superficie 1, superficie 2, superficie 3 y superficie 4 se van a multiplicar por 1,50. Por ejemplo, sería 1,50 por 112. Recordemos que 1,50 es el costo de las paredes laterales. S1 y S2 son iguales, son rectángulos pequeños. Después S3 y S4 son iguales, son rectángulos medianos. Y S5 es la base, es el rectángulo grande, que se multiplicaría por 3. La superficie 5 se tiene que multiplicar por 3, recordemos. Entonces multiplicamos la superficie 1, 1,50 por 112 y nos da 168. Pasamos a la superficie 2, multiplicamos 1,50 por 112 y nos da 168. Y pasamos a la superficie 3, que son 1,50 por 152 y da 228. Procedemos a la superficie 4 y 1,50 por 152 da 228. Y en la superficie 5, que se multiplica por 3, que es la base, es 4.256 por 3 da 12.768. Se suman los resultados, los 5 de la superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4 y superficie 5 y nos da como resultado 13.560. Y ese es el dinero que se gastará en forrar todo el interior de la caja. Punto número 9. Recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Aquí nos está diciendo que la altura va a ser de 4 centímetros y tenemos que calcular cuántos litros le caben a la caja. Para esto tenemos que poner la expresión algebraica para obtener el volumen, y esa la obtuvimos en el inciso número 3. Por lo tanto, B es igual a 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Pero vamos a sustituir el valor de x por el coeficiente 4, que es la altura. Entonces queda 4 por 4 al cubo menos 280 por 4 al cuadrado más 4800 por 4. Ahora vamos a elevar el 4 al cubo, después al cuadrado y por último linealmente sería 4 al cubo, 64, y 4 cuadrado nos da 16 y 4800 por 4 nos da 19200. Ahora ya multiplicamos 4 por 64 nos da 256 menos 280 por 16 nos da 4480 más 19200. Hacemos las operaciones correspondientes y nos da un total de
14.976 y ese es el volumen. Pero nos piden el resultado en litros. Recordemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Para convertirlos entonces solo se debe dividir el resultado 14.976 entre 1000 y nos da 14.976 litros. Ahí ya tenemos el resultado correcto. Punto número 10. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Aquí podemos ver que cambió la altura. El problema es el mismo, pero cambió la altura por 7. Entonces escribimos la expresión algebraica para obtener el volumen, que es B es igual a 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Sustituimos el valor de x por el coeficiente 7, porque en este caso 7 es lo que mide la altura. Entonces es 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7. Ahora elevamos el número 7 primero al cubo, después al cuadrado y por último linealmente. Es 7 por 7 por 7 es igual a 343. 7 al cuadrado es 7 por 7 es 49 y 4800 por 7 da 33.600. Ahora multiplicamos 4 por 343 menos 280 por 49 más 33.600 y da 1.372 menos 13.720 más 33.600. Se hacen las operaciones correspondientes y nos da un total de 21.252 centímetros cúbicos. Y ese sería el volumen. Pero en la instrucción nos piden escribir en litros el resultado. Y como vemos está en centímetros cúbicos. Bueno, pues recordemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Se hace una conversión dividiendo el volumen en centímetros cúbicos, 21.252 entre 1000 y da un total de 21.252 litros y ya nos da la cantidad correcta en litros.